Estamos de regreso a Semana en Vivo, en la discusión sobre la situación de paros que se ha tomado el país y cuáles son sus impactos y consecuencias para el gobierno y para el ambiente político de la nación. Estábamos discutiendo en el primer segmento sobre las condiciones económicas y llegamos a la discusión sobre el derecho a la protesta. Alfonso Prada tiene entonces el derecho de réplica sobre los comentarios que hacía Aurelio Suárez sobre la ausencia del gobierno y de la unidad nacional en coherencia frente a garantizar ese derecho pacífico a la protesta. Representante Prada. Sí, no, más que un derecho a réplica, digamos un comentario o una pequeña contraargumentación. No es que nos olvidemos de un derecho constitucional tan elemental y básico como el derecho a la protesta. Yo, cuando me entrevistaban hace un par de días sobre las declaraciones del gobierno en torno al amigo del doctor Suárez, el doctor Robledo, decía, mire, yo no soy nadie para juzgar al doctor Robledo. Si él cometió alguna indelicadeza, tendrá que justificar sus actuaciones ante las autoridades. Ese no es un tema, digamos, que nos corresponda. Pero lo que sí le digo a Robledo, y a usted también, es que bajo ninguna circunstancia hay que legitimar la violencia dentro del derecho a la protesta. El derecho a la protesta debe ser garantizado y debe ser garantizado en la medida en que sea pacífico. En la medida en que se torne violento, se torna un derecho que atormenta y violenta el derecho de los demás. ¿A qué me refiero? A que cuando hay una obstrucción de una vía, lo que limitas claramente es el derecho de libertad de movilidad y con ello el derecho de suministro de alimento, el derecho de educación, el derecho a la salud, el derecho de sacar los enfermos por las carreteras. Nos ha pasado, se nos ha agravado la situación en materia de salud por cuenta precisamente de esto. Entonces no se trata tampoco de soslayar el otro extremo y decir que aquí simplemente por evidenciar la necesidad de proteger al resto de la población, hay paros que aíslan la población y la meten en peores aprietos. Y también hay dirigentes de paros negociadores que claramente están conectados a La Habana y a las FARC y hay que denunciarlos y hay que claramente señalarlos. Yo no sé por qué se molesta tanto el doctor Aurelio si tenemos algo que es absolutamente común y es la defensa de la protesta, pero tampoco utilizarla de tal manera que permita a ella la vulneración del derecho de los demás. Doctor Laforí, ¿qué piensa? No, yo creo que la discusión la han centrado en un ejercicio absolutamente válido del senador Robledo. No, yo creo que otro tema. A mí lo que me parece es que aquí hay unos problemas sociales evidentes, unos problemas sociales que el gobierno les dio la espalda. Es decir, el tema del Catatumbo no es un tema nuevo, el tema de Cafetero no es un tema nuevo. Y parece ser que el gobierno no entiende los problemas, sino cuando finalmente los sectores afectados terminan movilizándose y haciendo uso al derecho a la protesta. En cambio, lo que no entiendo es la lógica de la FARC. La FARC está en una negociación en La Habana y en consecuencia tiene una serie de pretensiones en esa negociación. Entre otras, un tema que a mí me parece que es lo que sacó un poco a la luz la incompatibilidad de armas y política, que es el tema de la zona de reserva campesina. Es decir, nadie, y quiero además ser muy claro, en esto no tiene nada Robledo en el asunto, pero es evidente que en la protesta del Catatumbo no es que se infiltraron, es que buena parte de la promoción de esa protesta ha estado por cuenta de la FARC, que pretenden que le legalicen esa zona de reserva campesina para fines que no son la protección del campesino, sino para usar la zona de reserva como un escenario de criminalidad y al mismo tiempo al lado de Venezuela para usar precisamente la frontera como bisagra para todas sus actividades de narcotráfico y al mismo tiempo para seguir amenazando a la sociedad colombiana. En consecuencia, no entiendo la lógica de la FARC. Si la FARC tenía esa pretensión dentro de las conversaciones de La Habana, no haga tan evidente, no diga lo que decía el representante de Prada a propósito de poner a disposición de unos campesinos las armas, ¿no?, de la FARC precisamente para apoyar el paro. Me parece que eso no ha lugar. Sí, para que usted es evidente que en las protestas campesinas del Catatumbo existe una infiltración evidente más aún, y extensiva de la FARC. Es casi que promovida en algunos segmentos por la FARC y donde quienes están al frente de ellos tienen vinculación directa con la FARC. Yo voy mucho más allá del tema de la infiltración. Aurelio Suárez ha vivido en su militancia de izquierda en carne propia lo que es defender algunas ideas que pueden en un momento dado estar en sintonía con algunas de las banderas
que puede en un momento dado la insurgencia defender. Vemos, por ejemplo, en el caso de la zona de reserva campesina, hay unas asociaciones civiles y hay, digamos, la bandera y el apoyo de la FARC. Le hago una pregunta, Aurelio. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo hacen las organizaciones sociales para trazar una diferencia? ¿Qué pasa cuando una organización social como los campesinos del Catatumbo o los mineros en el eje cafetero tienen unas banderas que terminan beneficiando o terminan protegiendo intereses o de guerrilla o de bandas criminales o se sintonizan? ¿Cómo discernir ambas cosas? Mire, yo creo que aquí hay varias cosas para decir al respecto. Lo primero, yo creo que cualquier protesta social, la peor noticia que le puede pasar es que le llegue un comunicado como los llegó a los del Catatumbo anoche. ¿Sí? Eso sí es de lo peor. O sea, eso es absolutamente... O sea, mañana salen unos lecheros de, no sé, de Entre Ríos, Antioquia, sí, donde hay buena leche, y sale... La FARC dice que le ponen a disposición las armas de esos lecheros y pues les meten una... O sea, yo sí creo que desde aquí hay que decirle a la FARC, hombre, no introduzcan en la lucha social para el Catatumbo y para cualquier otra. De una vez lo digo pues con toda claridad. En eso, yo creo que en eso estamos de acuerdo y eso no vale la pena aquí discutirlo. Lo segundo es esto. Vamos al tema un poco de la minería. Y lo ha mencionado aquí el doctor Prada y creo que algo el doctor Laforí. Vamos a partir del hecho de que hay una minería criminal. Vamos a partir de que también hay un comercio criminal. Hay unos ganaderos criminales. Hay una palma de aceite criminal. La criminalidad está en todas las actividades. A mí me llama la atención por qué se hace énfasis especial en ese punto, ¿cierto? Cuando la criminalidad tiene permeado. Acabamos de ver, vean lo que estamos viendo. Interbolsa acaba de caer en el lavado de activos de la familia Guberec, es decir, eso por lo menos se está fabricando toda una hipótesis alrededor de eso, o sea, corredores de bolsa criminales, o sea, todas las actividades de la vida nacional están bañadas allí. ¿Cuál es la labor de la sociedad civil que está reclamando unos derechos y que está defendiendo unos intereses? Movilizar su protesta. ¿Cuál es, si así lo requiere, por supuesto? ¿Y cuál es el deber de las autoridades? Pues combatir la parte criminal que esté metido en esa y en todas las demás actividades. Me deja con una sola, sí, para ayudar un poco en el argumento. Sí. Es que el gobierno no puede ahora venir a esgrimir el tema de la minería criminal, cuando en el fondo permitió a la luz del día que progresivamente el minero artesanal, el ancestral, como oí decirle a uno, es decir, que mi abuelo, mi padre y yo hemos estado en esto porque no hemos tenido alternativa, jamás ha brindado instrumentos para organizarlos, para protegerlos y para permitir que puedan desarrollarlo en unos términos válidos y racionales. Incluso, por ejemplo, mire, las disposiciones que tomaron en materia de maquinaria, prohibieron la importación de maquinaria usada, con lo cual no solamente afectaron la minería, sino también el sector agropecuario. Vaya usted a importar una retro para hacer un canal en el sector rural, simple y llanamente para poder regar un campo. Ya no puede, ya tiene que comprar la nueva, con lo cual dejaron mucho más en manos del dueño del dinero, que muchas veces son organizaciones criminales de narcotraficantes o de bacrines o de la FARC, la compra de maquinaria nueva para la explotación. Entonces, es un problema, un problema de sentido común, que me parece que no está operando en este caso. Y yo quiero complementar un poco lo del Catatumbo. Debo ir a una pausa, Aurelio, y apenas volvemos a la pausa, continúa con su intervención.